¿Qué te viene a la mente cuando ves una señal de peligro más adelante mientras conduces por la carretera? Por supuesto, tomarías una ruta diferente. En el caso de Mickey Rowe, no había ninguna señal de peligro más adelante visible en ningún lugar. Sin embargo, había señales de advertencia a su alrededor. Inicialmente, parecía ser un narrador agradable, capaz de convertir cualquier cosa en entretenimiento de horario estelar. Pero detrás de esas sonrisas acogedoras y voz firme, había un hombre que iniciaba debates, desafiaba costumbres y generaba argumentos que todavía hoy dividen a las audiencias. Quédate para descubrir la verdadera identidad de Mickey Rowe, de que fuimos advertidos y por qué tantas personas no escucharon. Comienzos humildes. La historia de Mickey Rowe comenzó muy lejos de las brillantes luces de los estudios de televisión y la fama que llegaría después. Nació en marzo de 1962 en una familia de clase trabajadora que conocía el valor del trabajo duro y la honestidad. Según los informes, sus padres eran maestros, por lo que heredó un respeto y amor por la disciplina y la perseverancia. Su infancia estuvo llena de momentos ordinarios, como días en la escuela, tardes con su familia y fines de semana explorando su entorno. Sin embargo, incluso en esos años simples, él ya mostraba un don natural para contar historias, el humor y la conexión con las personas. De niño, Mickey no era el tipo de niño que soñaba con la fama. En cambio, le fascinaban más las voces, la música y los pequeños detalles que la mayoría de la gente pasaba por alto. Tenía un oído agudo y podía imitar voces con una precisión sorprendente, un talento que más adelante tendría un papel importante en su carrera. En la escuela, en Baltimore, se unió a coros y actuó en pequeñas producciones, ganando confianza frente al público. Esta habilidad para actuar sin miedo lo diferenciaba de muchos de sus compañeros. Aunque aún no lo sabía, el escenario ya lo estaba preparando para el mundo que le esperaba. Cuando Mickey ingresó a la Universidad Towson, decidió estudiar comunicaciones, una elección que se ajustaba a su habilidad natural para hablar, narrar y conectar. No tenía un plan claro para convertirse en una estrella de televisión, pero se sentía atraído por los medios y la actuación. En Towson, siguió explorando la música y el teatro, afinando su rango vocal y desarrollando un interés por la narración. Luego se entrenó en el Instituto de Ópera en Washington, D.C., e incluso actuó con la Ópera de Baltimore. Quienes lo conocieron en ese tiempo quedaron impresionados por la seriedad con la que se tomaba el arte de usar su voz. Para él, la voz no era solo una herramienta, era una forma de arte que podía dar forma a las historias y hacerlas cobrar vida. Pero su camino no fue directo. Mickey experimentó con distintas actividades, muchas veces sin estar seguro de hacia dónde lo llevarían sus talentos. Trabajó en proyectos pequeños, incluyendo espacios de televisión y comerciales de voz. Aceptó trabajos que le permitieran probar sus habilidades mientras ganaba dinero. Durante años, estuvo en el trasfondo de la industria del entretenimiento. Usaba su voz en lugares donde la mayoría de la gente nunca se detenía a preguntar quién era el hombre detrás del sonido. Afortunadamente, su gran oportunidad llegó en un lugar que pocos habrían imaginado: QVC, la cadena de compras por televisión. Mickey hizo una audición como parte de una apuesta, casi como una broma, pero terminó consiguiendo el papel. Al principio, era solo otro trabajo. Su tarea era vender en vivo al aire todo tipo de productos, desde electrónicos hasta joyas, muchas veces en horarios nocturnos. Pero lo que pudo haber sido aburrido o fácilmente olvidable, se convirtió en algo completamente diferente gracias al estilo único de Rowe. No solo vendía productos, hacía reír a la gente mientras lo hacía. Entretenía a los espectadores con su agudo ingenio, sarcasmo juguetón y habilidad para improvisar. Increíblemente, podía hablar durante 20 minutos sobre un sacapuntas y mantener al público interesado. Aunque QVC no era glamoroso, le enseñó cómo conectar con la gente común y cómo hablar con naturalidad, incluso cuando las cámaras estaban grabando. Después de varios años, Rowe dejó QVC y comenzó a explorar otras oportunidades. Su voz se había convertido en un instrumento reconocible, y pronto empezó a narrar programas para grandes cadenas. Programas como The Most en History Channel y Deadliest Catch en Discovery le dieron la oportunidad de demostrar cuán poderosa podía ser su narración. Su tono era calmado, autoritario y confiable, y contaba historias de una manera que acercaba al público. A diferencia de muchos narradores, tenía la rara habilidad de hacer sentir a los espectadores como si les hablara directamente. Ese don lo transformó de un simple actor de voz a alguien en quien las audiencias podían confiar. A principios de los años 2000, la voz de Mickey ya era famosa, aunque su rostro no lo fuera.
se había convertido en el guía invisible detrás de algunas de las series de televisión más emocionantes de la época. Pero en el fondo, quería más que quedarse en las sombras. Quería conectar directamente con los espectadores, no solo como narrador, sino también como alguien que pudiera formar parte de la historia. Y esa oportunidad llegó cuando Discovery Channel se le acercó con un concepto que parecía tanto inusual como arriesgado. La idea era enviarlo al campo de batalla de la vida real, junto a estadounidenses comunes, para probar algunos de los trabajos más sucios, difíciles y menos glamorosos que se puedan imaginar. Para Mike, el proyecto era tanto aterrador como emocionante. Significaba dejar la seguridad de la cabina del narrador y entrar en un mundo donde no tendría guión, ni red de seguridad, ni forma de esconderse solo detrás de su voz. Sin embargo, también significaba la oportunidad de finalmente mostrarle al mundo quién era. Un hombre que podía reír, sudar y esforzarse junto con los trabajadores que mantenían a Estados Unidos en funcionamiento. El riesgo era enorme, pero la recompensa era la posibilidad de convertirse en algo más que una voz. Podía convertirse en un símbolo. Lo que vino después fue el programa que definiría su carrera. Cambiaría la forma en que la gente pensaba sobre el trabajo y lo convertiría en un nombre conocido en todos los hogares. El escenario estaba listo, las cámaras preparadas, y Mickey Rourke estaba a punto de dar un salto que alteraría el curso de su vida para siempre. Y así queda la pregunta: ¿cómo se convirtió un ex cantante de ópera, presentador de un canal de compras y narrador de historias ajenas en el rostro de un programa que celebraba los trabajos más difíciles de Estados Unidos? La respuesta está en el inicio de un viaje que sorprendería al público, encantaría a los fanáticos y generaría debates en todo el país. Ese viaje tenía un nombre: Dirty Jobs, Trabajos Sucios. Echemos un vistazo. Dirty Jobs. Sorprendentemente, Dirty Jobs no comenzó en un estudio de televisión pulido con ejecutivos en trajes diseñando una gran idea. En cambio, comenzó con algo mucho más pequeño, más personal y casi accidental. Mickey Rourke estaba trabajando en un segmento para un programa local cuando visitó a un granjero llamado Gene. El hombre era un humilde pastor de ovejas y Mickey había ido allí para filmar lo que se suponía sería una pieza ordinaria sobre agricultura. Pero las cosas tomaron un giro inesperado. Gene le pidió a Mickey que lo ayudara con una de las tareas fundamentales en la granja: castrar corderos. Lo que siguió fue desordenado, incómodo y ciertamente no era lo que los espectadores estaban acostumbrados a ver en televisión. Sin embargo, fue real, fue crudo y fue inolvidable. Ese segmento tocó una fibra sensible. La productora en ese momento, Mary Sullivan, vio algo poderoso en lo que acababa de suceder. No se trataba solo de la granja o de los corderos. Se trataba de mostrar el trabajo honesto en toda su realidad áspera, sin filtros ni glamour. Rourke no solo soportó la tarea, sino que lo hizo con humor y respeto por el granjero. Era una televisión que no fingía, que mostraba la vida tal como realmente era. A partir de ese día desordenado con Gene y sus ovejas, se plantó una semilla y Dirty Jobs comenzó a tomar forma. Las mentes detrás de convertir ese momento caótico en una serie nacional fueron el propio Rourke y los ejecutivos del canal Discovery, quienes reconocieron su potencial. Mary Sullivan se convirtió en una de las fuerzas impulsoras clave, sirviendo como productora ejecutiva y asegurándose de que el programa mantuviera su esencia cruda y sin pulir. El concepto era sencillo, pero revolucionario. En lugar de perseguir celebridades o expertos pulidos, Mickey viajaría por todo el país y se metería directamente en los zapatos de los trabajadores comunes. Sin guión, sin ensayos, sin escenarios lujosos. Solo Mickey, el trabajo y las personas que lo hacían todos los días. El propósito del programa no era solo impresionar al público con suciedad y mugre, aunque eso indudablemente formaba parte del atractivo. Su verdadera misión era más profunda. Dirty Jobs fue creado para celebrar a los hombres y mujeres cuyo trabajo a menudo pasaba desapercibido. Plomeros, inspectores de alcantarillado, criadores de cerdos, recolectores de basura y mineros. Estarías de acuerdo en que no eran profesiones glamorosas, pero eran vitales para el funcionamiento de la sociedad. Al ponerse en su lugar, Mickey buscaba demostrar a los espectadores que la dignidad y el orgullo pueden persistir incluso en las tareas más difíciles y desagradables. Al hacerlo, el programa recordaba a la gente que la columna vertebral de Estados Unidos no fue construida por directores ejecutivos y políticos, sino por los trabajadores que mantenían las luces encendidas, el agua corriendo y las calles limpias. A lo largo de los años, el programa ofreció innumerables momentos inolvidables.
Rowe se encontró hasta las rodillas en alcantarillas, luchando con animales, manipulando cadáveres en una morgue e incluso buceando en aguas infestadas de tiburones con investigadores. En un episodio, lo llevaron a una planta de tratamiento de aguas residuales, donde caminó por el maloliente mundo de los desechos humanos. En otro, se metió bajo tierra con mineros, donde el aire era denso, el trabajo extenuante y el peligro real. En otra ocasión, se unió a un equipo de recolectores de basura. Nunca se burló de ellos ni trató su trabajo como algo inferior. Al contrario, con toda atención, escuchaba sus historias, reía con ellos y a menudo luchaba a su lado. Su respeto por su oficio era genuino, y los espectadores podían verlo en cada mueca, cada risa y cada suspiro de agotamiento. Fue esta autenticidad la que convirtió a Dirty Jobs de un concepto peculiar en un fenómeno cultural. Detrás de cámaras, el equipo trabajaba arduamente para mantener la coherencia de formato. No había líneas ensayadas, ni reacciones fingidas, ni limpiezas ordenadas cuando las cámaras dejaban de grabar. Lo que los espectadores veían era lo que realmente había pasado. Curiosamente, esta honestidad le dio al programa una ventaja sobre otras series de realidad que a menudo parecían demasiado pulidas o guionadas. La audiencia no solo sintonizaba para ver a Mickey ensuciarse, sino para presenciar la vida real de las personas que hacían esos trabajos cada día. El programa también tenía un peso educativo. Los espectadores aprendían sobre industrias en las que nunca antes habían pensado, desde la limpieza de desagües pluviales hasta la cría de animales exóticos. Cada episodio abría una ventana a un mundo que la mayoría de la gente ignoraba. Al hacerlo, cambió la conversación pública sobre el valor del trabajo. De repente, la gente empezó a apreciar que la comodidad de sus vidas diarias dependía de otros haciendo trabajos que ellos mismos nunca querrían hacer. Esa realización fue poderosa, y convirtió a Dirty Jobs en algo más que entretenimiento. Sin embargo, como cualquier programa que alcanzó una popularidad masiva, no todos estaban de acuerdo con cómo presentaba el mundo. Algunos críticos empezaron a cuestionar si Dirty Jobs glorificaba el sufrimiento o se burlaba de condiciones peligrosas. Otros lo acusaron de simplificar en exceso industrias complejas o de no mostrar las luchas a largo plazo que enfrentaban los trabajadores, como los bajos salarios o la falta de beneficios. Pero en esos primeros años, cuando las cámaras recién comenzaban a rodar y los episodios salían al aire, la emoción superaba las críticas. La gente estaba fascinada, entretenida, y en muchos casos, profundamente conmovida. Los trabajadores que aparecían en el programa a menudo decían sentirse honrados de que su trabajo finalmente fuera reconocido. Agradecían que alguien se tomara el tiempo de destacar sus contribuciones. Para muchos de ellos, era la primera vez que alguien decía que su trabajo era lo suficientemente importante como para aparecer en la televisión nacional. Esa validación importaba. Le dio dignidad a personas acostumbradas a ser invisibles. Con el paso de las temporadas, Dirty Jobs superó su propósito original. Se convirtió en una declaración cultural sobre el trabajo en sí mismo. Retó la forma en que la gente pensaba sobre el éxito, la educación y el respeto. Demostró que la televisión no necesitaba ser glamorosa para ser cautivadora. Solo necesitaba ser honesta. Pero con la honestidad vinieron las preguntas, y con las preguntas, la controversia. A medida que la voz de Mickey Rowe se hacía más fuerte y su plataforma se expandía, no todos estaban de acuerdo con los mensajes que transmitía. Algunos lo admiraban como un portavoz de la verdad. Otros empezaron a verlo como un provocador que cruzaba los límites. La misma crudeza que había hecho de Dirty Jobs un éxito estaba a punto de desbordarse hacia debates que iban mucho más allá de las alcantarillas sucias y los campos sudorosos. Y fue ahí donde la historia dio un giro más agudo, hacia un mundo donde la televisión, las opiniones y la sociedad chocaban de frente. Ahora, el siguiente capítulo no tenía nada que ver con suciedad ni mugre. Se trataba de críticas, reacciones negativas y una tormenta de controversias que seguiría a Mickey Rowe donde quiera que fuera.